qué debemos planear y por qué debemos planear en Corbemóvil. ¿Listo? Recuerden que nosotros estamos trabajando bajo inteligencia artificial y si nosotros no tenemos bien estructurada una ruta, una planeación, el sistema no va a saber cómo ayudarnos y cómo trabajar para nosotros, que es el fin, ¿cierto? Yo el día de hoy lo que hice fue, para el ejemplo, voy a coger una zona cualquiera, ¿cierto? Escogí la zona POC 034, pues ¿por qué? Porque tiene, por los clientes que tiene, ¿cierto? Para que no se nos haga más extensa. Ustedes como jefe de ventas, pues van a descargar el cuadro de colores porque ese es la base donde ustedes donde nosotros revisamos si la planeación está hecha o no y donde ustedes pueden hacerle seguimiento, incluso brindarle ayuda a sus vendedores para realizar la planeación. Listo, muchachos. Entonces, de aquí, ¿qué información es muy importante? Uno, la estructura de las rutas. Muchachos, ¿por qué es tan importante las rutas? Porque si yo no tengo bien estructuradas las rutas, el sistema no va a saber qué sugerirme. O sea, la planeación no sirve de nada. O sea, no estoy montando la información o no me va a servir de herramienta si yo no tengo bien estructuradas mis rutas. ¿Listo? Entonces, por eso revisamos las rutas. Las rutas, ¿cómo sé yo que está bien o que está mal enrutado? Pues lo primero es que simplemente revisamos. No debe haber ningún cliente con ruta 0, ni ningún cliente que tenga en su estructura de rutas un número mayor a 40, igual o mayor a 43. ¿Listo? Recuerden que las rutas comerciales van solo desde la 1 hasta la 42. Si hay algún número diferente, esta información no está correcta. De acuerdo entonces a la información que Luis Fernando nos suministró en algún momento, vamos a tomar como base de una buena planeación el promedio del último trimestre. Entonces voy a eliminar el año y el semestre, que el sistema también me lo muestra. Incluso le voy a eliminar todo esto de crecimiento y la fecha. El cupo sí es muy importante porque si yo encuentro dentro de esta maestra un cliente que no tenga cupo, ese será un cliente al que yo no le voy a poder vender. Entonces no tiene sentido planearle a ese cliente. El cupo que le queda para mí no es tan relevante. Voy a eliminar esto porque al principio de mes a todos ustedes y a todos ustedes en el cuadro de colores les sale esta columna de presupuesto por cliente en blanco. Si este campo está en blanco para todas sus zonas, esto quiere decir que el vendedor no ha enviado la planeación a Corbemóvil. ¿Listo? De aquí para allá, entonces, no sería tan relevante. ¿Cómo entonces planear? Esa es pues, como la duda de todos. Lo primero que debo tener claro para planear es que desde servicios administrativos todavía no hemos determinado una fecha exacta para la planeación o para que todos puedan cargar la planeación. ¿Por qué? Porque resulta que para poder cargar la planeación en Corbemóvil ya deben estar cargados en People todas los presupuestos de todos los negocios, ¿cierto? De los 7 negocios que tenemos, los directores ya debieron haber dado la aprobación a Oscar Rocha haber montado ese presupuesto en el sistema. Y si esta información no se ha cargado completamente, no se debe planear. ¿Por qué no se debe planear? Porque si ustedes planean, puede ser que están planeando con base al presupuesto, o sea, el sistema tiene guardado el presupuesto del mes anterior, entonces les va a quedar incoherente. O en algunas ocasiones, el presupuesto del mes anterior era inferior al de este mes, entonces no los va a dejar grabar. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, si ustedes llegan y planean en estos momentos y por algún momento suben o cargan la planeación, perdón, el presupuesto general de todos los negocios, puede ocurrir que les borre toda la información que ustedes habían hecho. O sea, toda la planeación se les puede borrar. Entonces, vamos a dejar el promedio del último semestre. El presupuesto estaría en blanco al principio y de aquí para allá, pues ya sería información de relleno que en estos momentos no es relevante. Entonces, como el presupuesto o la planeación no se carga el primer día, generalmente cuando los vendedores van a planear, ya tienen facturación, ya tienen algo facturado. Entonces, para eso vamos a hacer siempre la siguiente fórmula. Al presupuesto asignado, que está asignado según zonas 2, le vamos a restar lo que el vendedor hasta ese momento tenga facturado. ¿Por qué? Porque el sistema tiene claro lo facturado y se los guarda como que fuera un colchón. Eso ya está. Entonces, el que espera que ustedes le planeen con lo que van a vender desde aquí hasta el cierre.
En ese orden de ideas, el sistema nos está diciendo por esta zona ejemplo que faltarían 219 millones ¿por qué? Por vender. Por planear. Exacto. El sistema, o sea, Móvil, siempre les va a traer por defecto un histórico, ¿cierto? Como un sugerido. Ese sugerido, ¿de dónde lo saca? De acuerdo a la participación de ese presupuesto que ustedes tienen asignado. O sea, él se devuelve 3 meses en el sistema y llega y revisa. Don Julio César Restrepo, el cliente Julio César Restrepo, ¿cuánto nos ha comprado? ¿Cuánto ha participado en porcentaje de las ventas generales de mi zona? Y le asigna a este presupuesto ese porcentaje. Entonces, por eso nos saca uno o nos muestra un sugerido. Aquí nos está diciendo que el sugerido para este cliente, para esta zona serían 172 millones, ¿cierto? Si yo lo sumo. Pero resulta que es que esa zona debe vender 230 millones. ¿Yo qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es ubicar o detectar esos clientes que por cupo yo no les puedo vender, ¿cierto? Voy a coger este Juan David Ortiz, digamos que este cliente tiene problemas de cartera, es esos clientes al que no le vamos a vender porque ya cerró, por lo que sea. A este cliente que yo ya detecté que no le voy a vender, le voy a poner todo el presupuesto. Todo lo que me falta. Si el sistema me está diciendo que me faltan 219 millones, pues yo a ese cliente le voy a poner 219 millones. De ese modo, como pueden ver, mi presupuesto total se infló. ¿Por qué no es necesario inflarlo a principio de mes? El sistema va a detectar, va a coger su presupuesto, le va a restar lo facturado. Y si la suma de lo que usted está planeando más lo facturado da menos de su presupuesto asignado, él inmediatamente les va a sacar un error molesto de que el presupuesto no coincide, de un montón de cosas. Por eso es que hay que hacerle primero esta trampa de ponerle los 219 millones, o sea, lo que me falta completo. ¿Listo? En la parte inferior, el sistema siempre nos va a mostrar cuál es el presupuesto que yo estoy planeando, que yo estoy programando. Como él aquí ya tiene que son más de los 230 millones, ahora sí puedo entrar a ajustar. Vuelvo y reviso. Primero, los clientes que no tienen cupo. Esos clientes que no tienen cupo son clientes a los cuales yo no les voy a poder vender. Entonces, por ejemplo, si este fuera un cliente que no tiene cupo, a este cliente le voy a poner $1 en su presupuesto. ¿Por qué? Porque no le voy a vender. Si es de esos clientes muy atípicos que me he encontrado de 77.002, a los cuales así no tengan cupo, el vendedor le puede vender, por favor me envían un correo para tenerlos en cuenta y no marcarlos como malo. De lo contrario, si yo veo entonces que un cliente no tiene cupo y el vendedor le asignó algún valor, entonces lo tomaré como malo. Otra cosa que debo revisar es que por promedios puede ser que un cliente me compró un mes, el otro mes no me compró, otro mes sí me compró y el promedio me dé menos de 100.000 pesos. Si dentro del presupuesto de ese cliente yo encuentro un cliente que para todos los canales mayoristas tenga menos de 100.000 pesos planeado, es un cliente que el vendedor no revisó. ¿Qué hizo el vendedor? Simplemente le dejó lo que el sistema le había sugerido, pero no hizo una planeación a conciencia. Entonces, por eso, todos los clientes que tengan menos de 100.000 pesos para los mayoristas, los debo subir. Quedamos en que los debo subir a 100.000. Quedamos en que para mini mercados eran 50.000. Continuando entonces así, ya empiezo yo a revisar. Si el sistema me está sugiriendo que yo a este cliente le venda 35 millones, yo como vendedor que lo conozco, soy el que voy a decir si definitivamente sí lograré venderle esos 35 o cómo con estos clientes que yo tengo, que no es ¿cierto, Juan Camilo? Con Juan Camilo no puedo contar ya porque es que ese no me va a comprar. Incluso con Juan David González tampoco puedo contar porque es que ese tampoco me va a comprar. Con estos otros clientes que me quedaron,
¿Cómo voy a lograr yo construir o vender mis 320 millones? Los 319, ¿cuántos es que me faltaba? 219 millones que me faltaban, ¿listo? Y empiezo a construir y a trabajar con mi presupuesto. A este, por ejemplo, 158, que lo va a subir a 300, así. ¿Hasta qué? Pues uno, teniendo en cuenta, muchachos, que lo planeado pues no debe ser inferior al promedio. Yo hasta el momento, desde la parte de los informes, no entro a revisar si el vendedor está planeando más o menos del promedio. Eso lo analizan y lo revisan ustedes como jefes de venta que también tienen conocimiento de sus clientes y tienen el criterio para decirle a su cliente, ¿usted por qué está diciendo que a este cliente no le va a vender si tiene A su cupo vendedor. asignado? Ay, perdón, sí, a su vendedor. ¿Usted por qué dice que a ese cliente no le va a vender si el cliente tiene cupo disponible, si el cliente no tiene problemas de cartera, ¿cierto? O sea, ¿por qué no le está planeando a ese cliente? O porque le está planeando tan poquito si es que ese cliente dentro de su promedio nos está mostrando que puede con más. O viceversa, ¿por qué me está diciendo que ese cliente le va a vender 200 millones cuando sabemos que es un cliente de un promedio de 3 o 4? Listo, entonces ya ellos empiezan a ajustar. ¿Cuándo entonces podrán devolverse a cambiarle el presupuesto a ese cliente que le habían puesto uno y perdón, que le habían montado todo lo que les faltaba, o sea, los 219? Cuando aquí en la sumatoria me dé más del doble de lo que me falta por vender. Para este ejemplo concreto, teníamos que al vendedor le faltaba por vender 219 millones, que si yo los multiplico por 2 son 438. Entonces el sistema solamente me dejará quitarle ese presupuesto cuando todos mis clientes, cuando la sumatoria, perdón, de todos estos otros clientes me dé más de 38 millones, más de 438 millones. $414. Ahora sí, me vio, pues esto ya también es una exageración. 441. Miren que ya me dio más de los 438 millones. De esta forma es que yo ya puedo devolverme y a este cliente que le había puesto 219 millones, que yo sé que no les voy a vender, a este cliente lo cambio para uno. De esa forma, ya el presupuesto me va a quedar entonces, o mi planeación me va a quedar con que yo voy a vender estos 222 millones más los 11 que yo ya tenía facturados. Listo, me está diciendo que voy a vender 233 y mi presupuesto son 230. Que si se va unos pesitos de más, no hay ningún problema. Que si voy a tratar de planear por debajo, el sistema no me va a dejar, o sea, el mismo sistema no me va a dejar hacer. Hay clientes que el sistema por defecto me trae un 0. Pues, ¿por qué? Porque dentro del histórico de su compra o dentro del promedio está que el cliente no me ha comprado. Cuando yo encuentro en el presupuesto un 0, quiere decir que el vendedor no lo revisó, por lo cual, para poder, pues como que no quede la calificación mala, si el sistema les trae por defecto el 0, ustedes, el vendedor que hace, lo cambia a 1. Entonces el mensaje aquí es, primero, vamos a seleccionar los clientes que no tienen cupo de cartera. ¿Listo? A esos clientes les voy a poner un peso de presupuesto. Voy a buscar los clientes que no les voy a vender, por el motivo que sea, ¿cierto? Con los que no les voy a vender. Esos también deben tener en su presupuesto un peso. Por lo demás, voy a revisar todos los mínimos. Listo, que el mínimo entonces está pendiente por ajustar para mini mercados. Para los mayoristas está claro que yo califico malo uno que encuentre menor a 100,000, porque eso ya es pues como corporativo. Listo, entonces, si es mayorista, debe ser mayor de 100,000
Y si es mini mercados, está pendiente por definir con Luis Fernando. ¿Listo? Chicos, yo creo que hasta aquí, ya con los demás, sí empiezo a revisar a cuáles sí les voy a vender, a cuáles no, cuánto más, cuánto menos. Porque de lo contrario, en el momento en el que el sistema a mí no me dé más de los 230 millones, pues no me va a dejar guardar. Ah, pero entonces, ¿cómo hago si con los clientes que yo tengo no logro conseguir los 230 millones? Es responsabilidad del vendedor y de ustedes como jefes de venta, ¿cierto? Si yo ya tengo un cliente al cual no le voy a vender, o sea, no, si yo ya estoy viendo que con los clientes que tengo, pues no voy a lograr mi objetivo, buscar clientes nuevos. Por el momento, para efectos del sistema, puedo incluso buscar un cliente al que no le vaya a vender y ponerle lo que me falta, pero es responsabilidad buscar cómo recuperar esa venta. Para el caso entonces de las zonas vacantes y de los vendedores, de las zonas vacantes, vendedores en vacaciones, ¿cierto? Los vendedores que estén en vacaciones, esta responsabilidad de planear en el sistema es de ustedes como jefe de ventas. O sea, de darle una revisada para ver cómo van a recuperar la venta.